Bueno, uno de los temas centrales de esta mañana es la declaración de la ley de emergencia en el turismo. Ayer Bordet, luego de una serie de reuniones que ya se venían dando, que se venían acordando con el ministro Bailo, acordaron declarar y fomentar esta ley de emergencia en el turismo. Vamos a estar hablando en un rato también del acuerdo que han hecho con los clubes, porque fue todo básicamente lo mismo. Fueron una serie de reuniones en el cual empezaron a determinar ciertas regulaciones y ciertas cuestiones puntuales. Y es entonces que ayer, junto al ministro Bailo, que es el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, declararon la ley de emergencia del sector turístico que otorga beneficios en la emergencia epidemiológica. Muchos empresarios hoteleros y gastronómicos, incluso de aquí de la zona, estaban necesitando y pedían a la vez esta ley de emergencia, ¿sí? Pedían justamente esta ley para poder ser, o para que se les otorgue ciertos beneficios en pos de tratar de pasar de la mejor forma este momento de crisis. Ya decíamos hace un tiempo que de los sectores más golpeados en la Argentina hoy es el hotelero y gastronómico. Si uno lo piensa a Colón como ciudad turística, imagínense ustedes que es este momento puntual de la situación en el que realmente el difícil momento que se presenta, bueno, para ellos viene a ser una especie de alivio. Esta ley, que es una norma que tiene una autoridad de aplicación, que será la cartera productiva, que faculta al Poder Ejecutivo a disponer de diferimientos y exenciones en el pago de tasas y aportes. Y charlábamos por aquí con Ana sobre la cantidad de hoteles y de rubros puntuales ligados a la hotelería y la gastronomía aquí en Colón, que han tenido muchos problemas en estos meses, con el personal, con el tema de los pagos, con el tema de las deudas, con el tema de los montos. Uno no debe dejar de pensar en los montos fijos, que más allá de haberse suspendido todo tipo de actividad, seguían llegando. La semana pasada hablábamos con Manuel Espeleta, el gerente del Intersur, y nos decía exactamente lo mismo, que más allá de que esto continúa, las boletas en gran medida siguen llegando, el aporte que uno tiene que hacerle a sus empleados debe seguir haciéndolo. Entonces yo realmente pienso que esta ley de emergencia llega en un momento muy difícil, tal vez un poco tarde a lo que se venía pidiendo, pero al fin y al cabo llegó. Sí, sin dudas, sin ir más lejos, creo que no tuvimos acá en Colón el caso de algún comercio que haya tenido que cerrar. Sí vemos por ahí más de cerca comercios que nosotros estábamos acostumbrados a ver abiertos y que hoy por hoy sus puertas no abren, como es el caso de Dionisio junto al Hotel Plaza. Pero bueno, creo que son cosas que habilitan en este contexto a replantearse un poco más las cosas y ver desde qué punto el empresario pone o no pone en juego sus intereses por ahí. Sí, porque es cierto que el propio empresario, más allá de tener su propio patrimonio tras varios años de una muy buena temporada, y bueno, Colón puntualmente ha tenido una muy buena temporada, yo creo que la pandemia vino a equilibrar a todos, desde aquella persona que ya no puede hacer changas por una cuestión de que todo lo que ha pasado, hasta ese propio empresario que dice, ¿qué hago? Sigo invirtiendo en esto que sé que ha estado meses, porque en un primer momento la certeza que tenían era, esto estará tal vez por 2 o 3 meses, cuando comenzó la pandemia. Era todo muy incierto en un primer momento, decían, bueno, serán 2 meses y después volveré. Incluso había gente que ya en mayo, planteaba la situación en Colón como vamos a abrir en mayo nuevamente al turismo. Fíjate vos que ya había gente en los hoteles que decía, vamos a empezar a crear promociones y opciones para que el turismo en mayo pueda acceder a Colón. Sí, creo que sin duda se planificó a 3-4 meses como muy largo plazo, sí. Y la realidad es que no se dio eso. Creo que para Semana Santa nosotros ya planeábamos estar por ahí un poco más liberados o con la pandemia terminada. Sí. Y la realidad es que no fue así y los comercios lo están sintiendo. Cuando digo comercio, hablo no solamente de los hoteles y restaurantes o bares, sino también de todo el comercio acá en Entre Ríos. Sí, y sí. En Colón prácticamente, que es una ciudad netamente turística. Y lo va a sentir mucho más ahora en verano, cuando arranquemos. Claro, por eso frente al verano, lo que uno puede mencionar respecto a esta situación es que el verano sí es incierto. En un primer momento, la certeza que tenía toda esa gente en hoteles y demás era, está bien, esto, por lo que tengo entendido, para mayo volvemos. Pero a medida que va pasando el tiempo, empieza a haber
una incertidumbre general. ¿Qué va a pasar en el verano? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Más allá de vacunas, está también el comportamiento de la gente al querer salir o no salir. Ha sido un año muy difícil. A ver, familia clase media, este año no ha trabajado de la mejor forma, ¿sí? Incluso gente que antes acostumbraba a irse al menos a otra ciudad para por lo menos descansar un par de días. Frente a esta situación también, más allá de que la gente tenga o no el miedo a contagiarse, saquemos esa parte, pongamos que todos, ninguno de nosotros en una sala de 30 tenemos miedo a contagiarnos y nos vamos a otro lugar. Ahora, de los 30 hay 20 que trabajaron de forma intermitente, gente que estuvo ahí nomás con el tema de las cuentas, con el tema de las facturas. Si tiene un alquiler, se ha tenido que, bueno, consolidar por lo menos el tema del alquiler para poder mantenerlo. ¿Cómo va a ser esa gente para poder tener ese dinero como para poder irse también de viaje? No, y no solo eso, creo también. Creo que cuando esta pandemia termine, hay mucha gente que también va a tomar el viaje o las vacaciones, así no sean en el tiempo correcto, para equilibrar un poco más también la cabeza. Creo que esto va a ayudar, va a fortalecer por ahí quizás un poco más el turismo, pero obviamente que va a ser más escaso ese caso, digamos. No se va a dar mucho. No. Veía por aquí que, bueno, en el diario 1, el día de ayer, salió un artículo muy interesante que habla de Uruguay, nuestro país vecino, y menciona de que Uruguay está preparando un turismo de punto sano, así denominado y así llamado, ¿sí? Los fines de semana, Uruguay, cuando esto no estábamos atravesando un momento de pandemia, fines de semana Uruguay tenía por lo menos un 80% de ocupación. De ese 80% ha bajado a un 30%, ¿sí? Y de ahí, de ese 30% no se ha movido, ha escalado un poco a 50%, ahora que empieza a haber algunas flexibilizaciones, pero está muy lejos de ese promedio de personas que se encontraban, ¿sí? Recorriendo, viajando y demás. Entonces, lo que está haciendo Uruguay ahora es estudiar la posibilidad de recibir turistas de Santa Fe y de Entre Ríos. Lo que dicen es, la gente que recibamos de Entre Ríos, habiendo pasado por un hisopado previo, en el caso de ser negativo, puede acceder a Uruguay. Y de esta forma es un punto sano, así lo llaman. Es decir, el turismo, la gente que ingresa, que se mueve, no está contagiada. Ahora, ¿qué pasa si después se da de otra manera? Que Uruguay empieza a levantar casos. Que empiece a levantar casos. Bueno, automáticamente ese punto sano dejará de ser sano primero y ya ahí se bloquea. Es lo mismo que hablamos muchas veces del tema escuelas. Lo mismo que hablamos del tema fútbol. Contagios evidentemente hay, hasta incluso contagios que no se han detectado. Y yo lo que digo es eso. Se están planteando muchas veces puntos sanos cuando en definitiva no se sabe si ese punto es fehacientemente sano. Es como que, a ver, planteamos en un aula decir, esta aula vamos a denominarla aula sana porque las personas que están dentro, y si no se testeó a todos, y en un país como el de Uruguay que no se... Capaz se testeó, pero a los 3, 4 días puede contraerlo. O sea, nadie está exento, digamos, de contraer el virus. Entonces, denominar punto sano a un espacio el cual el virus uno lo puede contraer y empezar a infectar dentro de ese punto sano, desde el marketing incluso, no es una buena opción. Porque alguien que vaya y elija un punto sano por sano y en definitiva no era fehacientemente un punto, y a esto es lo que yo voy. Ligando también un poco lo que venimos hablando de la ley de emergencia. Entiendo que es una asistencia económica, ahora no es una asistencia al futuro. Porque el futuro ya no depende de una asistencia, de un subsidio, sino que ya depende del propio virus. Depende de la propia pandemia y del curso que tenga esa pandemia en cada localidad. A ver, una persona que recibe un beneficio, una persona que recibe un subsidio, hará con ese subsidio, con ese aporte del gobierno, primero actualizará cada uno de los pagos en el caso de tener... Hay gente incluso que ha cobrado el 50% en los hoteles y demás. Y después obviamente que esa ayuda, ese subsidio, tal vez quedes exento de un pago, de una tasa, de algún aporte que tengas que hacer. Ahora, después, la propia llegada de gente en el verano ya no depende si el gobierno manda o no, si el gobierno te quita o no un pago que tengas que hacer. Digamos, eso es lo difícil de esta situación.
En gran parte depende de nosotros, porque entiendo que el virus en su curso natural depende también de la gente, pero por otra parte no. Y eso es lo que preocupa también a mí, por lo menos me preocupa de cara al verano. ¿Qué vamos a hacer en el verano? Porque si decimos ser un punto sano, como yo no lo plantea, ya de entrada no lo plantearía como un punto sano. A mí me parece que no. Creo que nosotros acá tenemos el claro ejemplo de que no estamos exentos de nada. No. Cuando creíamos que iba todo bien, saltaron casos de repente. Sí. Y me parece que va también un poco en lo que vos decís, en la responsabilidad de cada uno. Por ahí uno cree que se está juntando o que está viendo o que está rozando, teniendo contacto con gente que está sana y quizás no está exento de contraerlo al virus. Entonces me parece que tildar de punto sano a un lugar que no es inmune Sí. es Sí. innecesario. Totalmente. Frente a esta situación, por supuesto que estamos leyendo cada uno de tus mensajes. En el 3447-555-000 quiero leer tus opiniones frente a esta medida, una medida que se fundamenta, la de la ley de emergencia turística, en que el sector configura una de las principales actividades económicas que motorizan el desarrollo local y es generadora de divisas y fuentes de trabajo en forma horizontal. Tanto es así que en Entre Ríos hay un dato. Entre Ríos durante el año pasado, el 2019, tuvo un movimiento de 4,9 millones de visitantes, siendo el cuarto distrito más visitado a nivel nacional. Es decir, hay 3 lugares, 3 localidades que son siempre más o menos las mismas, fuertes en cuanto a temporada. Mar del Plata, Carlos Paz, y por allí también tenemos alguna que otra parte de la costa, del centro del país, y después justamente desde Entre Ríos prácticamente 5 millones de visitantes. La pregunta es, ¿tendremos 5 millones de visitantes en esta temporada? No estaremos para nada cerca. Si tenemos 1 millón, realmente 1 millón, no desconozco en cuanto a cómo estaremos, porque eso es lo incierto también, cómo estaremos de aquí al verano. Hoy ha aparecido una vacuna ya registrada y ya fehacientemente impulsada, y tal vez sea esa vacuna la que permita que luego la gente salga. Insisto con esto. A mí vienen, me hacen esta vacuna y me ponen esta vacuna, pero yo a su vez tengo una changa y tal vez con esa changa antes o con un trabajo yo decía, bueno, me voy un par de días. Y probablemente este año, al haberse suspendido tanta cantidad de actividades, a mí me hagan esa vacuna y me digan, listo, podés salir. Sí, pero hay un problema. Yo puedo salir ahora, tengo la vacuna, lo que no tengo es plata. Eso es lo que también hay que tratar de comprender de esta situación muy difícil que atraviesa no solamente Argentina, sino gran parte del mundo. Yo lo que creo, más allá de encarar el turismo desde una parte sanitaria, entiendo los cuidados, entiendo el protocolo. Ahora, las promociones tienen que hacerse por el lado de la economía. Entiendo, cualquier punto hoy tiene que ser sano para viajar. Y yo creo que estar declarando un punto sano o no, a ver, si uno no lo declara... ¿A nivel justicia tendrá algo de repercusión esto si tildamos de punto sano a un lugar que no queda exento, como estamos diciendo? Para poder hacer un problema y decir, fui a un punto sano y al final me contagié. Exactamente. Es muy difícil. ¿Tendrá Ojo, algo que ver? Es un titular, lógicamente, del diario, y es una noticia que ha aparecido el día de ayer, pero yo creo también que plantear un punto sano es hoy decir, es algo natural. El punto turístico que se plantee hoy, dalo por hecho, tiene que ser sano. Nadie va... A ver, es decir, vengan a nuestro río limpio, o una cosa... A ver, es algo que ya se entiende. A ver, el que se va a ir de vacaciones a un lugar, entiendo que esa persona elige ese lugar porque es un punto sano. Nadie se va a ir a exponerse de una forma. Entonces todo tipo de ciudad tiene que permanecer a un punto sano, tiene que pertenecer a ese punto sano. Ahora, las promociones, y con esto digo para Entre Ríos, tenemos que hacerla por la parte económica. Vienen 3, bueno, 1 o vienen 3 a este hotel, bueno, 2 no pagan. Cosas así, cosas que hagan que con lo que tenés económico puedas moverte. También creo que los aranceles van a tener que bajar. Van a tener que bajar, nos vamos a tener que ver obligados todos, lo digo la gente que tiene aquí en Colón, gente de hoteles, gente gastronómica, los propios gastronómicos. Muchachos, una pizza a 400, 500 pesos este verano no va. Tratemos en lo posible de buscarle una salida porque entiendo y festejo y felicito la ley de emergencia. Ahora, de aquí adelante hay que empezar a pensar también en cómo va a moverse el consumidor en el verano, ¿sí?